especialista por mala práctica médica. Es por eso que presentamos el Araray. Siempre en las conferencias me preguntaban, ¿qué haces en el primer episodio? ¿Cómo lo tratas? Pero para mí creo que es más importante cómo se debe proceder en emergencia. Porque recordemos que la gente que ya hace la especialidad, y sobre todo la subespecialidad, no está en el lugar donde se recibe el trauma de hombro. Entonces, instauramos el Araray, como todo protocolo bien ordenado. Comenzamos con una A. La A es anestesia de la cara lateral del brazo. Recordemos una cosa, me incluyo yo, nunca hacía esta valoración cuando llegaba un paciente con trauma de hombro. Demora entre 2 y 3 segundos realizarla, y el no hacerlo nos conlleva a una secuela posiblemente muchas veces irreparable, y sobre todo a un problema que puede ser de repercusión legal si no escribimos este dato clínico en la historia clínica del paciente. Justamente un Ask the Expert del 2011, J.P. Warner da esta recomendación y menciona que el más importante examen es la valoración neurológica. La siguiente es una R de rayos X, radiografía. Creo que todos, y creo que no se necesita ser médico para valorar esa radiografía y determinar que existe una alteración de la anatomía. El paciente tiene una luxación. Igualmente aquí, siempre aconsejaban hacer esta radiografía transtorácica, que cuando fui residente nunca la entendí, hasta que me enseñaron que tengo que buscar el borde axilar, seguir el borde axilar, me conlleva a la glena y puedo identificar la cabeza humeral que está luxada en este caso, hacia anterior. Este es un paciente que llega a la emergencia, muchas veces lo ve un interno o un residente, le pide la radiografía, le dice que no tiene lesión ósea y lo manda con antiinflamatorios y un cabestrillo para que regrese después de 15 días y comience a hacer fisioterapia. Muchas veces el fisioterapista ve un rango de movimiento limitado y sigue viendo la radiografía en la cual no hay fractura, y resulta que después de 2 o 3 meses que sigue con terapia y no aumenta su rango de movimiento, se solicitan otros exámenes hasta que lo ve un especialista y determina este signo de la zanja. Por eso es nuestro compromiso que en la emergencia se determine y se ordene una radiografía AP verdadera para poder ver la silueta y sobre todo la articulación glenohumeral. Muchas veces vemos esto, decimos que no hay fractura aquí, este paciente tiene signo de la zanja y está con una luxación posterior. Aquí está la glena, recuerden el mismo protocolo, el borde axilar, la glena, la cabeza está atrás, completamente luxada. La siguiente es una A de anestesia. Yo creo que todos los hospitales ahora contamos con grupo de anestesia y debemos evitar el hacer las reducciones sin anestesia. Muchas veces por querer aliviar el dolor, nos salimos muchas veces del protocolo porque queremos aliviar el dolor o ayudarle de la manera más rápida a este paciente. Y resulta que este paciente llega todos los miércoles en emergencia, ya los residentes lo conocen, llegó el borrachito con el hombro luxado a las 3 de la mañana a reducirlo, y justamente ese día no le piden radiografía y le hacen la reducción sin la radiografía previa. En el momento que reducen, sintieron algo, le toman la radiografía y encuentran un húmero fracturado. Pregunta para ustedes, ¿quién provocó la fractura?
no hay manera de probar que la fractura fue provocada o no por el médico que hizo la maniobra de reducción. Entonces, para que se den cuenta que el protocolo siempre debe ser cumplido para evitar este tipo de problemas legales. La R, la siguiente, es la de reducción. La mejor maniobra de reducción, la que fue más conocida fue la maniobra de Kocher, pero recordemos que Kocher describe esta maniobra cuando él ganó el premio Nobel, y en ese tiempo lo que decía un premio Nobel prácticamente era una verdad indiscutible. Por lo tanto, pensamos que la mejor maniobra de reducción no es la que tiene evidencia científica, sino la que la realiza con mayor frecuencia el médico que reduce un hombro. Si yo tengo experiencia hacerla, un Bigelow o Stinson o cualquiera de las maniobras descritas, porque existen muchas maniobras, pienso yo que la repetición y la familiaridad que el médico tenga con la reducción es lo que le da la experticia. Este paciente, simplemente para que se den cuenta, tenía una luxación, está bajo anestesia general, está en decúbito lateral contracción, y aquí el doctor Aguad tiene que hacer una maniobra muy fuerte para reducirla, para que se den cuenta que muchas veces no nos debemos sentir frustrados porque no reducimos una luxación bajo una sedación, porque recordemos que hay atrapamientos o enganchamientos que nos van a provocar este tipo de lesión. La siguiente letra del protocolo es para mí la consideración más importante, porque es una axilar comparativa. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta radiografía comparativa yo puedo apreciar la glena que está completa, pero en el hombro afecto ustedes pueden ver y comparar con la otra, aquí le falta el fragmento anterior, y si nosotros agudizamos un poco el ojo, lo encontramos el fragmento anterior hacia la parte más inferior. Esto es un bony Bankart, es una consolidación viciosa de un defecto óseo que se encuentra en la parte anterior, conocido como Bankart óseo o bony Bankart. Este video fue el que me permitió ver por primera vez esta lesión, la de bony Bankart, cortesía del doctor Porcellini. Y la siguiente es una I de inmovilización. Según reportes en las citas bibliográficas, no se comprueba que una inmovilización en neutro, según lo que nos decía el doctor Itoy en el 2002, tiene un 0% de recidiva. Porque ahora conocemos que no solamente es una lesión de Bankart que tiene el paciente que se luxa un hombro, sino que existen muchas posibilidades. Pero esto tenemos que llevarlo a nuestros países, a nuestros hospitales y sobre todo a nuestras realidades. ¿Quién opera un hombro por primera vez? Si un chico de 18 años se luxa un hombro, el papá va a decir, ¿sabe qué? Ya se redujo, ya le pasó el dolor, pasó la emergencia, y ¿sabe qué, doctor? Muchísimas gracias por todo, pero ¿cómo yo puedo sustentar la hipótesis mía para llevar a ese chico a quirófano? Si este paciente tiene un bony Bankart, para mí eso determina que según los criterios de la O, toda fractura con compromiso anatómico de la articulación debe ser reducida al 100%. Por lo tanto, viene la pelea si es que hacemos un Latarjet o hacemos un Bankart artroscópico o abierto. Este fue un estudio realizado en el Verdaza, donde llegamos al resultado que el 39.8% presentaban esta lesión. Y para mi concepto, esto es lo que nosotros debemos investigar y sobre todo diagnosticar
en el momento que nosotros tenemos un primer episodio de luxación de ojo. Este es un pequeño homenaje a la doctora Alexandra Kirkley, quien siguió la experiencia del profesor Caspari para hacer esta técnica, de la técnica transósea, que me inspiró a mí a trabajar en el siguiente trabajo. En 1939, Bankart describió la lesión que lleva su nombre y refirió que el único tratamiento racional es reinsertar la lesión capsular en el hueso. Hemos hecho todas las cosas que dijo Bankart que no las hagamos. Este es un trabajo que se llama Casiopía, que lo presenta el profesor Laurent Lafosse en el transcript de 2006. Indica que para la reconstrucción de una lesión de Bankart, él utiliza 5 arpones en una configuración en W. Nuestra realidad, ustedes todos conocen a Juan Pueblo. ¿Qué pasa si Juan Pueblo se luxa el hombro y le decimos que tiene que colocarse 5 arpones, pero Juan Pueblo gana solamente un sueldo básico? Es por eso que cuando tengo una idea, la paso al maniquí, reproduzco la lesión de Bankart, y mi intención era simplemente hacer el antiguo procedimiento que Bankart lo hacía abierto, sino con una técnica artroscópica, y justamente diseñamos esta guía para pasar un hilo o una supersutura a través del borde anterior de la grena y reinsertar y reproducir el método Casiopía de Laurent Lafosse sin utilizar arpones, porque la diferencia entre colocar un arpón o colocar doble fila de arpones es la superficie de contacto del footprint de la parte anterior del labio.